Y pues bueno, la ponencia que sigue es una ponencia muy innovadora, muy interesante. Quiero recordarles que el día 17 de mayo, o sea, el día de mañana, es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y que además, cuyo lema es, en este año, hay que medir la presión arterial con precisión y controlarla mejor para tener más años de vida. Ese es básicamente el lema, espero que no me esté equivocando. Y además, también el día mañana, Día Mundial de la Hipertensión, coincide justamente con el cumpleaños del invitado que tenemos esta noche, que es nuestro siguiente ponente y que fue maestro distinguido. Bien, tradicionalmente, a través de muchísimos siglos y muchos años, hemos medido la presión arterial inicialmente con los esfigmos de mercurio, luego vinieron los anaeroides, luego vinieron los equipos digitales en los años 70, como los conocemos hoy, y que han sido perfeccionando con el método oscilométrico de la presión en lugar del método auscultatorio. Y pues bueno, esto ha ido cambiando y se han mejorado los brazaletes inteligentes, etcétera, etcétera. Ahora tenemos brazaletes, obviamente para el brazo, equipos para muñeca, equipos electrónicos, y que son ampliamente validados por las sociedades mundiales o más importantes de metrología y de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que viene? Lo más importante de lo que viene es el concepto que se llama cuffless, o medir la presión arterial sin brazaletes. Esto va a ser justamente ya sin brazaletes, que será justamente con inteligencia artificial, será con los propios relojes inteligentes. Y pues el día de hoy tenemos a nuestro ponente, que es el doctor Miguel Camafort, que nos va a hablar justamente sobre estas nuevas tecnologías para el diagnóstico y control de la hipertensión arterial, específicamente del CAR-T-Ring. Entonces, te invito a que pases para acá, Miguel, para iniciar tu ponencia, que seguramente tiene mucho de innovación. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias, Humberto. No estoy tan ágil como tú, así que me paso por el otro lado, con vuestro permiso. Bien. ¿Para pasar las diapositivas? Vale. Perfecto. Bien, lo que quería compartir con ustedes durante los próximos minutos es básicamente una nueva herramienta que tiene que ver con todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de estas horas. Recuerdo que se nos ha hablado de la variabilidad de la presión arterial, se nos ha hablado de la inteligencia artificial, cómo puede ayudar en el acto médico, y esto, al fin y al cabo, no es más que la conclusión de algo que ha empezado con una búsqueda de una solución a una medida adecuada y exacta de la presión arterial, y continúa con la aplicación de la inteligencia artificial para entender y poder reflejar qué es lo que estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo. Bien, estos son mis conflictos de interés. Ninguno de ellos tiene que ver con esta ponencia. Tengo una relación muy estrecha con la compañía, pero ni tengo ningún tipo de acciones, ni tengo ningún interés económico por parte de ellos. Bien, este es el guión que vamos a seguir. La primera cuestión es: ¿los dispositivos actuales de mapa nos valen o necesitamos nuevos dispositivos? La aparición del monitoreo de la presión arterial sin manguito, haremos una breve revisión de lo que es este monitoreo. ¿En qué consiste un monitor de presión de 24 horas portátil de tipo anillo? ¿Cuál ha sido la validación, los procesos de validación que se han seguido? ¿Cuál será el papel de los nuevos dispositivos en la monitorización de la presión arterial? Porque esto ha dejado de ser un futuro y está empezando a ser ya el hoy.
De hecho, acabo de hablar con el Chief Executive Officer de la compañía. Me dice que, aparte de estar aprobado en Corea, ya está aprobado en Estados Unidos, está aprobado en Europa en los próximos meses y están viendo la validación en todos los países de Latinoamérica para poder tenerlo disponible en países de Latinoamérica, este dispositivo como tal. Pues bien, ¿son suficientes los dispositivos o necesitamos, aquí ven ustedes, este es el dispositivo en concreto, es un anillo que tiene diferentes tallas y que se adapta al dedo y que nos va a medir la presión arterial cada minuto? Pues bien, esto es lo que nosotros vemos en nuestra consulta. A mí me gusta mucho decirle a mis pacientes cuando me preguntan por qué les pido una mapa, les digo, mire, usted trabaja en el comercio, ¿verdad? Sí, yo trabajo en el comercio. ¿Verdad que si un día se encuentra a un cliente cabreado va a pensar usted que esa persona tiene muy mal carácter y a lo mejor no tiene un mal carácter, le ha pillado usted en un mal día? Pues esto es lo que pasa en la consulta. Nosotros vemos al paciente en este momento y aunque le miremos la presión tal y como se enseñan en los talleres de Greta, que aprovecho para dar la enhorabuena a los talleres en los que se enseña de manera correctísima a tomar la presión arterial, tendremos la presión arterial en ese momento y sabremos lo que está pasando ahí, pero no sabremos para nada lo que está pasando durante el resto del día, porque lo que antes se llamaba constantes, ahora se llaman variables, porque la presión arterial es un parámetro dinámico que fluctúa a lo largo del día. Y vemos que este paciente, que lo teníamos a 136 en un momento determinado, en otros momentos puede estar a 160 y puede estar más abajo. Y hay otros parámetros que no voy a repetir, que se han repetido estos días por parte de todos los ponentes anteriores, como son la variabilidad, la presión arterial nocturna, que son aspectos que tienen relevancia y que una medida única en la consulta no nos sirve. Nos orienta, pero no nos sirve. ¿Por qué la seguimos utilizando? Porque es en la que se basan todos los ensayos clínicos aleatorizados. Estos son los aspectos que ya se han ido valorando estos días. Ya hemos hablado de la hipertensión enmascarada, de la hipertensión resistente, de la variabilidad. Se nos han enseñado en un par de ocasiones aquel cuadro de Gianfranco Parati sobre los diferentes tipos de variabilidad, la hipertensión nocturna y el significado que tiene, la elevación matutina de la presión arterial y la hipertensión de bata blanca, que ustedes, recuerdo, aprovecho a hacer un inciso para decirles que no se olviden que al hipertenso de bata blanca hay que verlo una vez al año, porque el hipertenso de bata blanca acaba siendo hipertenso y necesitamos saber el momento en el que cambia de ser un hipertenso de bata blanca a ser un hipertenso normal y corriente. Bien. Este cuadro es un cuadro conocido, es un cuadro publicado por el grupo finlandés en el que ellos comparan lo que es el home, es decir, la monitorización domiciliaria de la presión arterial, con la presión arterial en consulta y con la presión arterial de 24 horas y la presión arterial nocturna. Como ven ustedes, todas las medidas que se realizan en casa, ya sea la monitorización domiciliaria como la presión medida por mapa, son mucho más indicadoras del pronóstico cardiovascular que la presión medida en la consulta. Por lo tanto, si yo quiero saber, como hablábamos en estos días, de cuál es el riesgo de mi paciente, la escala de riesgo que nos decía ayer Martín es importante, pero tener un perfil adecuado de mapa en la presión que yo mido en mi domicilio también es importante, porque la manera en la que se comporta la presión en mi casa es muy importante saberla, porque se ha visto en varios estudios, y este es un ejemplo, que es un indicador muy fidedigno de la presión arterial, de la evolución cardiovascular. Y vemos aquí que en este cuadro del grupo japonés, en el que se mira a ver cuáles son los patrones más relacionados con morbimortalidad, se ve que el patrón más relacionado es el patrón Reiser. Pero el patrón Reiser no está elevado, no es un patrón determinante de una morbimortalidad cardiovascular por ser Reiser, sino porque existe hipertensión nocturna. La presión de la noche, como nos decía antes Héctor, ahora mismo la monitorización domiciliaria no podemos hacerla por la noche, pero vienen dispositivos que permitirán que tomemos la presión por la noche en domicilio. Y ven ustedes que la línea roja predomina prácticamente en todos los aspectos,
diciéndonos que la hipertensión nocturna es el predictor más grande de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, no nos vale con todo lo que están viendo ustedes con tener una simple medida de presión en consulta. Es importante y nos orienta, pero cuando yo valoro al paciente Macarena, valoro su metabolismo, valoro toda su alteración múltiple como una persona, me doy cuenta que necesito saber cuál es su perfil de presión durante las 24 horas. Bien, por lo tanto, aparece el monitoreo de presión arterial sin manguito, porque sabemos que tenemos la presión arterial en consultas, tenemos el monitoreo que se hace el paciente en su casa, en España lo llamamos AMPA, automonitorización de la presión arterial, y tenemos la MAPA, la monitorización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas, que se están cambiando hacia medidas más frecuentes a largo plazo y del mundo real. No voy a hacer una encuesta, pero sí que les voy a decir que muchas veces la gente viene y me preguntan, cuando vienen de otros centros, ¿a cuántos de vuestros pacientes les hacéis MAPA? Pues la respuesta es sencilla, a todos. Porque no encuentro ninguna razón en este mundo ahora mismo para decir que un paciente hipertenso no puede tener una MAPA, porque creo que es una técnica que te da muchísimo valor para conocer mejor al paciente. ¿Cuáles son los problemas que tiene la MAPA? Pues en primer lugar, malestar del paciente, y quien diga que no es así es que no le han hecho nunca una MAPA. De alguna manera supone algún malestar. Las nuevas técnicas implican que no hay ningún problema, pero de alguna manera puede afectar la calidad del sueño, puede afectar los valores de la presión arterial. Asimismo, interferencia diaria. Por una parte, disculpadme que voy a... Por una parte, le pedimos al individuo que siga sus actividades de la vida diaria, porque necesitamos saber cómo influyen esas actividades de la vida diaria en su perfil de presión arterial. Le decimos, nunca vaya usted en un día de fiesta, por eso no hacemos MAPA los sábados y los domingos. Vale, pero cuando te dicen que cada 20 minutos tienes que tener tu brazo dominante relajado y quieto, si tú estás en medio de una actividad frenética en tu trabajo, tu jefe te mirará y te dirá, perdona, ¿qué estás haciendo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una interferencia. Y después no nos vamos a engañar. Los aparatos de MAPA han bajado los precios, es verdad. Antes recuerdo que un aparato de MAPA de una marca en concreto valía 6.000 euros, ha bajado a 2.000 euros, pero hay que comprar el software para interpretar las mapas y el software sigue siendo caro. Por lo tanto, si hablamos de las principales protagonistas de la atención al paciente hipertenso, que es el médico de primer contacto, el médico de familia o el médico de atención primaria, como lo quieran llamar, que es donde deberían de estar todas las mapas, para un sistema de salud de cualquier tipo es muy caro dotar a todos los centros de atención primaria de mapas. Por lo tanto, estamos teniendo una dificultad de disponibilidad de dispositivos. Estos son los fundamentos y, sobre todo, el mapa convencional, cuáles son sus limitaciones. Por eso se han inventado todas estas cosas. Y fíjense en la parte, no sé si esto tiene para señalar. No. Sí. El verde ya. Muy bien. Quiero que se fijen en estas dos siglas de aquí. Electrocardiograma y fotopletismografía. Todo esto es lo que da lugar a la interpretación de la presión arterial. ¿Y en qué nos hemos basado para esto? En algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de analizar por fotopletismografía la onda de la fotopletismografía y, como veremos después, nos transforman esta fotopletismografía en valores de presión arterial. Y lo mismo sucede con el electrocardiograma. Podemos tener, a través de diferentes aparatos, podemos tener un análisis que nos lleve a valorar la presión arterial. Lo que todavía no está demasiado desarrollado es el tema del color de la cara, los cambios sutiles y prácticamente imperceptibles del color de la cara que hacen que cuando tú te haces una fotografía o un vídeo con el aparato, con el teléfono, te permite saber cómo está tu presión arterial en ese momento. Pero, lógicamente, tienen que ser dispositivos que sean útiles, factibles y que sean fáciles de utilizar.
Bien, aquí tenemos lo que es el electrocardiograma, tenemos la fotopletismografía y tenemos el ultrasonido. Estas tres, juntamente con todos estos valores, nos llevan a unos modelos que nos permiten analizar estas ondas y con ese análisis de ondas vamos a saber cuál es el volumen sistólico, vamos a saber cuál es la velocidad de eyección, vamos a saber toda una serie de parámetros que te permiten inferir cuál es la presión arterial. El problema básico que tienen estos dispositivos es que todos ellos necesitan una validación. Ahora iremos al monitor de tipo anillo, es decir, yo tengo que decirle al dispositivo que esa onda que él está registrando equivale a la presión que yo he tomado con el dispositivo de manguito. Por lo tanto, tengo que seguir, dependiendo del dispositivo de manguito. La mayor parte de los dispositivos, esa calibración realizada con manguito vale entre una semana y 2 semanas. A la semana o 2 semanas tengo que volver a colocar el dispositivo en modo calibración, medirme la presión arterial con manguito y decir lo que tú midas a partir de ahora equivale, esta onda que tú has captado ahora equivale a 135 de sistólica y a 87 de diastólica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos investigadores, esta empresa, lo que desarrolla es un monitor de 24 horas de presión arterial de tipo anillo. Este es el dispositivo. Los anillos, como ven, tienen aquí 2 captadores de fotopletismografía. Esto va en la parte inferior del dedo, que es donde más vascularización hay, normalmente en el dedo anular, y hay diferentes tallas para que el individuo tenga la talla correspondiente a su dedo. El inconveniente que tiene es que si uno es muy sudoroso y los dedos están demasiado húmedos, hay dificultad para interpretar los valores. Y esto es la base para cargarlo. Esto va acompañado de un software y de una plataforma para introducir los datos que te da. El utilizar una fotopletismografía te permite que, aparte de ser un aparato para medir presión de 24 horas, te permite medir saturación de oxígeno, te permite hacer un electrocardiograma y detectar si tienes fibrilación auricular o no, y te permite hacer una mapa de 24 horas. Bien. Está aprobado por varias entidades y, como ven ustedes, lo que nos hace es que minuto a minuto la fotopletismografía va lanzando estos rayos para medir cuál es la presión arterial a lo largo de 24 horas. ¿De acuerdo? Hay otros anillos, pero les puedo decir que los algoritmos de validación no han superado la aprobación de las entidades reguladoras, de manera que en este momento el único anillo medidor de la presión arterial que está validado por al menos 3 entidades, como son la Agencia Coreana de Dispositivos, la Agencia Americana de Dispositivos y la Agencia Europea de Dispositivos, es este. Bien. Lo que pasa es lo siguiente. Como ustedes ven, aquí tenemos el LED, tenemos el diodo de fotografía y lo que hace es que nos mide el paso de la sangre a través del dedo. Y ese paso de sangre con esa intensidad nos va a dar esta señal de onda de pulso, que es la onda de pletismografía, que nos muestra la onda de pulso como tal. Y aquí es lo interesante, aquí se basa la inteligencia artificial para extraer de aquí lo que son los valores de presión arterial. Como ven ustedes, tenemos los elementos de gasto cardíaco. Y los gastos cardíacos básicamente es de primero de fisiología. El gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen de pulso. El volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da lo que es el gasto cardíaco. Pues aquí tenemos la frecuencia cardíaca que va desde el principio de la onda hasta el final de la onda, multiplicado por el tiempo, nos da cuál es la frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos el volumen de pulso. Mediante la onda
vamos a calcular cuál es el volumen de pulso, con lo cual ya tenemos datos de gasto cardíaco y también tenemos datos de resistencia periférica. Tenemos la amplitud del pulso, lo que se veía en la cardiología clásica cuando había fonocardiogramas y había todas esas técnicas que nos permitían saber cuál era la amplitud del pulso, cuando se miraba el pulso y se decía que un pulso era Zeller o era Saltón o era un pulso parvo-tardo, que yo recuerdo haberlo estudiado en la carrera. El tiempo de reflexión, el índice de rigidez, que es el que vemos entre este pico y el siguiente pico, el ratio de fotopletismografía, y esto nos va a dar un índice de resistencia periférica. Fíjense simplemente dándole los datos a la inteligencia artificial de cómo tiene que interpretar una onda de pulso, todos estos datos nos van a dar una cantidad de información bastante importante basada en un anillo que mide mediante fotopletismografía. Y aquí ven ustedes lo que se hizo en su momento, que fue valorar diferentes cambios, y esto se valoró, luego veremos más adelante cómo se hizo, pero básicamente se valoraban diferentes estímulos como descanso, estímulo en agua fría, recuperarse a los 26 minutos, y aquí se medía la onda de pulso que se obtenía del anillo mediante fotopletismografía, con la colocación de vías intraarteriales que nos medían la onda de pulso, de manera que se comparaba hasta qué punto las ondas intraarteriales de los catéteres intraarteriales eran similares a la morfología que nos daba la fotopletismografía. Y de esta manera se intentó validar el algoritmo de este anillo. Creo que me he pasado de largo. Bien, aquí ven ustedes por qué un anillo. ¿Por qué no utilizamos una muñequera o por qué no utilizamos algún otro tipo de dispositivo? Pues básicamente en este estudio lo que se dice es que la señal de fotopletismografía en pacientes que caminan, que están en descanso o ambos, es más sensible a nivel de los dedos, y menos sensible a nivel de la parrilla costal, de las caderas. Es decir, que si lo miramos en los dedos de la mano, será el punto en donde tendremos más sensibilidad para mirar fotopletismografía. Y lo sabemos porque los dispositivos de saturación de oxígeno los utilizamos en los dedos, porque es donde mejor y más sensible es la fotopletismografía. Pues bien, aquí lo que se hizo fue obtener datos de 25.800 pacientes que iban a cirugía de uno de los hospitales más importantes de Corea, de la Universidad Nacional de Seúl, y eran pacientes entre 18 y 92 años. De ellos se incluyeron datos de fotopletismografía, de catéter arterial, de sistólica y diastólica durante la anestesia. Y al final se escogieron, después de descartar todos los que no eran válidos, 4.185 sujetos que tenían buenas medidas mediante un catéter intraarterial, y se utilizó 2.987 para entrenamiento del algoritmo y de la inteligencia artificial y 410 para validación. De manera que se hizo un modelo que identificaba cuáles eran los datos de presión arterial obtenidos a través de la fotopletismografía. Esto, visto de manera más sencilla, vemos cuál es la medida mediante el esfigmomanómetro que le damos al modelo CART-BP y la medida mediante la fotopletismografía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la calibración? Y esto nos da unos valores de presión arterial sistólica y diastólica que son los que te da el dispositivo. Y al mismo tiempo tú también puedes ver la curva, y la curva puedes ver si es una curva irregular porque te has estado moviendo y si aquella medida es valorable o no es valorable. Pues bien, ¿qué se hizo para validar? Pues hay 3 estudios de validación que son los que han hecho que tanto la FDA como la EMA, la agencia europea, como la agencia coreana, hayan aprobado la utilización de este anillo como dispositivo médico de posible utilización. ¿De acuerdo? Tenemos, en primer lugar, la validación del algoritmo mediante un catéter intraarterial
comparado con el anillo de fotopletismografía. Después, la valoración de la presión arterial en consultas o estática mediante un esfigmomanómetro auscultatorio frente al fotopletismógrafo. Y después, la validación que se hizo, esta era con la norma ISO y esta fue con la Sociedad Europea de Hipertensión, comparando la mapa de 24 horas con la mapa obtenida mediante el anillo de fotopletismografía. En cuanto al primer estudio, lo que se hizo básicamente fue comparar con el anillo intraarterial cuáles eran las curvas de presión arterial que nos daba el anillo y las curvas que nos daba el CART-BP. Ven ustedes que hay una diferencia de aproximadamente un 3-4% que hace que sea bastante fiable en este sentido. De todas maneras, si nos ponemos a comparar la diferencia que hay entre un esfigmomanómetro normal y el catéter intraarterial, probablemente la diferencia sea muy similar. Bien, tenemos estos que son los datos y, como ven ustedes, los estadísticos nos confirman que el anillo de fotopletismografía es fiable y que el algoritmo que se está utilizando nos da valores reales y valores de presión arterial que se corresponden con los que obtenemos con el gold estándar, que sería el catéter intraarterial. Bien, el segundo estudio que se hizo fue un estudio de presión arterial estática mediante un esfigmomanómetro auscultatorio en la consulta. Y bien, aquí lo que se hizo fue básicamente en sujetos a nivel de la muestra, y se vio que el CART te daba estos valores y la referencia de los individuos mediante el auscultatorio era estos valores, de manera que se mostró que había una diferencia no significativa entre los valores que se obtenían en todos estos sujetos medidos por el esfigmomanómetro auscultatorio y medidos por el anillo de medida de presión arterial por fotopletismografía. Aquí vemos la curva de dispersión y vemos que tanto la línea de dispersión como el Blatt-Altman plot nos muestran que no hay una diferencia significativa entre las medidas en consulta y las medidas obtenidas por el anillo. Y, por último, el estudio por mapa de 24 horas. Y aquí en este estudio les quiero destacar una cosa. Como ven ustedes, las curvas son superponibles. Pero fíjense en los puntos azules. Los puntos azules oscuros y gruesos son las medidas de mapa. Los puntos azules claro y finos son las medidas de fotopletismografía. Por cada medida de mapa tenemos 12 medidas de fotopletismografía en este estudio, de manera que la medida es mucho más repetida, con mucha menos molestia, y el resultado final es de una total concordancia, ¿de acuerdo? De manera que se aprobó este estudio. Bien, por lo tanto, tenemos un dispositivo validado, pero lo siguiente que habría que pensar es ¿en qué momento pasamos de los dispositivos de presión arterial tradicionales a los dispositivos de este tipo, los dispositivos sin necesidad de manguito? Pues bien, aquí tenemos que tener en cuenta lo que se decía, que es un paso mayor en el mundo de la hipertensión. Y aquí básicamente hay que tener en cuenta que se debería, según se dice en este artículo, en Corea se aprobó el reembolso por parte del Sistema Nacional de Salud para sujetos que tienen una hipertensión enmascarada, para sujetos con hipertensión de bata blanca, en la que la presión arterial en consulta difiere de la presión arterial real. Sujetos con hipertensión borderline, sujetos que tienen mucha variabilidad, ocurrencia de síntomas hipotensivos, pacientes con pobre respuesta a la medicación antihipertensiva y aquellas situaciones en las que los síntomas no se corresponden con las tomas de presión arterial recogidas. Si ustedes se fijan, esto está calcado de lo que son las indicaciones de mapa, con la única diferencia de que este dispositivo es más económico y es un dispositivo con menos complicaciones para llevar. Por lo tanto, esta es la ventaja que tiene este tipo de dispositivo. La única cuestión es que hay que monitorizarlo. Bien,
Por lo tanto, para transformar la toma de medida de presión tenemos que tener una forma comprensiva de tomar la presión arterial, nos sirve para detectar patrones de riesgo, podemos personalizar el tratamiento y podemos empoderar al paciente y a los clínicos. Si el paciente va viendo que su presión arterial está cambiando con la medicación, probablemente será más fácil que se adhiera a la medicación de la presión arterial. Este artículo fue publicado hace un mes aproximadamente y en este artículo nos dice cuáles son los perfiles de tratamientos a los cuales tendríamos que aplicar los dispositivos sin manguito. Y no es más que lo que les he dicho antes, que son aquellos sujetos que tendríamos que hacer una mapa. Y este sería, los autores lo que indican es este sería la hoja de ruta. En primer lugar, estudios de validación, que ya hemos visto que están en marcha, ensayos que demuestren que hay una disminución de la lesión de órgano diana, que es lo que se tiene que poner en marcha y seguramente aquí hará falta a nivel de todo el mundo investigación, ensayos que demuestren que hay una coste-efectividad y que finalmente sean recomendados por las guías. Por lo tanto, tener un perfil completo de presión arterial es crucial para detectar fluctuaciones críticas y evaluar el riesgo cardiovascular. La mapa sin manguito, impulsada, como nos decía el doctor Alcocer esta mañana, por la inteligencia artificial que nos ayuda a obtener datos, nos da información en tiempo real y permite tratamientos personalizados y decisiones proactivas que ayudarán a empoderar a los pacientes y a los médicos en la atención de la hipertensión. Este es el Hospital Clínic de Barcelona con sus 4 sedes. Esta es la sede donde trabajo yo, en la sede en la calle Villarroel. Esta es donde tenemos la consulta de hipertensión. Esto es donde tenemos todos los pacientes geriátricos a los que tratamos. Tenemos muchísimos pacientes geriátricos y esto es la parte de la maternidad. Se lo enseño porque os esperamos allí. Cuando queráis, nuestras puertas están abiertas para cualquiera de vosotros. Muchísimas gracias. Bien, pues como ven, muchas sorpresas en este 6º foro. Esta es una de las muy importantes. Todo lo que viene en el diagnóstico y control de la hipertensión, todo esto de COFLES es bastante apasionante. Lo estamos viendo publicados en revistas como JAMA, en revistas bastante prestigiadas. Y pues excelente ponencia, creo que nos deja muy claro y nos apasiona el ver todo esto. Tenemos tiempo para algunas preguntas, pero primeramente yo quisiera iniciarte preguntando a ti, Miguel, si este dispositivo está pensado en ser un dispositivo para los pacientes o será un dispositivo que manejaremos los médicos y se lo podamos proporcionar a los pacientes, porque finalmente la interpretación de los mapas, como una interpretación del mapa o que funcionara como una interpretación del mapa, la interpretación de los datos tiene que depender básicamente de nosotros los médicos. ¿Cómo están pensando las compañías? ¿Cuál es cómo se proyectan estos dispositivos para que el paciente los tenga en casa y haga monitoreo domiciliario y nocturno de la presión él solo? ¿Y quién va a monitorizar esos datos y los ajustes? ¿Cómo se prevé todo esto? En este momento, lo que está previsto desde el punto de vista de los organismos regulatorios coreanos es que hay un software que te hace la interpretación y que tú le vas a llevar a tu médico para que él haga la interpretación en cada visita. Es decir, lo mismo que cuando tú le das a un paciente un aparato de automonitorización de la presión arterial para que él te traiga los resultados grabados, con la diferencia de que son muchos más datos y son muchísima más información que tú actualizas. No está previsto que sea centralizada la toma de datos, por el problema que hay con todo el tema de de los datos y la transferencia de datos. Sabéis que, por ejemplo, en Europa hay bastante problema con eso. Yo, por ejemplo, no puedo llamar a mis pacientes por nombre y apellidos, tienen que obtener un código y yo tengo que llamar a ese código porque la protección de datos es absoluta. Muy bien. Tenemos también al doctor aquí, Daniel Pirscors. Bienvenido nuevamente, doctor Daniel. Ahorita te doy la palabra, Daniel. Solamente me está pidiendo aquí la palabra el doctor Ernesto Cardona.
Creo que está alrededor de los 200 euros, creo. Sí, sí, sí. Pues Pero ahora es un coste estimativo, no sé yo exactamente, porque claro, depende de cada país y de las autoridades. tenemos otra pregunta aquí del doctor Sí, Moguel. felicidades, doctor, y gracias Gracias. por compartir esto. Todos los días se aprende algo. La validación de los índices de resistencia, me queda una duda. Puedo entender la otra, pero la validación de los índices de resistencia, porque esto no es nada más un mapa. O sea, esto es mucho más que un mapa. ¿Cómo la validación, estas validaciones que nos mostró, incluyeron la validación de los índices de resistencia? Le voy a ser muy sincero, como esto forma parte del secreto de la empresa, no revelan demasiado porque hay una competencia feroz en este momento con otra compañía que es Samsung, y Samsung no tiene la misma tecnología y por lo tanto ellos te dejan entrever qué es lo que han mirado en su algoritmo, pero mantienen los secretos del algoritmo totalmente cerrados. Te dicen que han estado mirando esto, pero desconozco hasta qué punto, y creo que ellos empezaron como un electrocardiógrafo apoyando un dedo en el otro, para valorar la presencia o no de fibrilación auricular, y han acabado con esto, y no creo, conociendo como conozco a al jefe, que es un bioingeniero, que se acabe ahí. Yo creo que tienen más cosas en la recámara. ¿Cree que con este dispositivo y toda la información que da, a diferencia del mapa, van a cambiar nuestros parámetros de variabilidad de la presión arterial? La ventaja que tienes es que antes hemos visto, no me acuerdo quién lo había presentado, pero alguien presentó, aparte de la que presentaste tú ayer, el cuadro de la variabilidad de la presión arterial. Lo que va a cambiar es la variabilidad de la presión arterial a corto plazo. Y vamos a pasar de ver la variabilidad cada 20 minutos a verla cada minuto. Y eso sobre todo tiene que ver, como nos decía ayer Martín, con la actividad del sistema renina-angiotensina, actividad del sistema nervioso simpático, y nos va a orientar un poco hacia el tratamiento. Con lo cual yo creo que sí que va a variar un poquitín nuestro tratamiento. Bien, aquí tenemos al doctor Daniel Pirscos nuevamente conectado. Gracias por conectarte, Daniel. Quisiera preguntarte qué opinas del futuro de la medición de la presión arterial sin brazaletes. ¿Qué opinas de esta ponencia o de este anillo que nos acaba de presentar el doctor Camafort? No sé si nos pudieras enriquecer con tus comentarios. ¿Cuál es el presente y el futuro de estos dispositivos y cómo los vislumbras? Bueno, muchas gracias, Humberto, nuevamente por esta oportunidad. Miguel, te felicito por tu innovadora y desafiante presentación, muy interesante. El diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión arterial es una falla sistémica del sistema de salud y una deuda pendiente. Más del 40% de la población mundial no sabe cuál es su nivel de presión arterial. Es decir, que necesitamos indefectiblemente nuevas metodologías para el diagnóstico de hipertensión arterial. Y solamente el 26% de los pacientes hipertensos están con una presión arterial de menos de 140-90 milímetros de mercurio. Es decir, que también tenemos serios déficits para el control del logro de las metas terapéuticas. En ese sentido, esta es una tecnología disruptiva, sensible, que no parece generar molestias al paciente y que quizás productos más avanzados van a ser muy bienvenidos para mejorar el control y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Como decía Miguel en la primera parte de su presentación, la hipertensión arterial es un parámetro biológico con alta variabilidad intrínseca, es decir, propia de la variable biológica, y alta variabilidad en cuanto a las condiciones de vida, situación de estrés, calor, frío, ejercicio, reposo, y nosotros necesitamos que por lo menos
por lo menos con el tratamiento que estamos indicando a nuestros pacientes, 50% del tiempo estén con la presión por debajo de las metas, porque esto es lo que hace la diferencia entre reducir significativamente la morbimortalidad o no reducirla. Así que indudablemente este es un dispositivo que en ese sentido, más allá que necesite o no necesite perfeccionarse, va a ser muy útil. Recién se preguntó el doctor Oseguera respecto a la fidelidad del diagnóstico de los índices de resistencias periféricas. Déjenme decirles que el dispositivo Mobilograph también funciona con un algoritmo que no hace mediciones directas, excepto la de la presión arterial sistólica y los tiempos en los cuales esa presión arterial sistólica dentro del ciclo cardíaco está en su máxima expresión, y con esos parámetros nos permite calcular la presión aórtica central y la velocidad de onda de pulso. Así que el desarrollo de algoritmos apoyados en la inteligencia artificial ya nos ha permitido en este momento tener un mejor control de la presión arterial. Ya tenemos dispositivos de monitoreo domiciliario de la presión arterial que se pueden programar para medir la presión arterial nocturna, que como dijo Miguel, es el mejor predictor tanto de riesgo cardiovascular como de control de la presión arterial. Es decir, necesitamos medir indefectiblemente la presión arterial durante la noche. Así que, Miguel, yo doy bienvenida a este tipo de innovaciones tecnológicas, a este tipo de tecnología disruptiva, porque no tengo la menor duda que van a ser útiles para mejorar el diagnóstico, el pobre diagnóstico al que estamos viviendo hoy, y que van a mejorar sensiblemente el potencial de que los pacientes alcancen las metas terapéuticas que nos planteamos. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Estamos viendo entonces la evolución desde la medición de la presión arterial por el método auscultatorio, luego al oscilométrico y ahora por fotopletismografía. ¿Qué opinas, Miguel, sobre el uso de algunas cámaras con los celulares que también miden el flujo capilar en la cara, y que con la misma cámara del celular algunos pacientes podrán tomar determinaciones de la presión arterial? Aquí entiendo no será en forma continua, que es una ventaja del anillo, sino que sería pues como una toma en el domicilio en ese momento. Y la otra cosa que también me gustaría conocer contigo, Miguel, es si con esto vamos a estar hablando ya del tiempo en rango terapéutico de nuestros pacientes hipertensos, y qué porcentaje sería aceptable de tener a nuestros pacientes en tiempo en rango terapéutico, esos conceptos emergentes. Hay un artículo muy interesante que está firmado por Alta Scute y está firmado por George Stergiou, que creo que son personas de plena confianza. Y en el artículo dice que probablemente los dispositivos de fotopletismografía sean más fiables que los dispositivos que se basan en una fotografía de la cara. Decían que, no recuerdo ahora, pero decían que la variación con la fotopletismografía podía llegar al 3-4% con respecto a los valores que se obtenían por métodos clásicos, y en los dispositivos que se basan en fotos la variabilidad es más alta. Yo quiero insistir en lo que decía antes Daniel, te mando un abrazo desde aquí, Daniel, del tiempo en rango terapéutico. Él decía mantener más del 50% al paciente con presiones controladas. Es que es importante que sepamos que todo el tiempo que el paciente está fuera de su rango terapéutico, fuera de sus objetivos, es un tiempo que las arterias están siendo atacadas y el riñón está siendo atacado y el cerebro está siendo atacado. Todo el conglomerado del Macarena que hemos oído estos días aquí está siendo atacado mientras no mantenemos al paciente en presión. Con lo cual, el tener un dispositivo que te permita saber cuánto de ese tiempo el paciente ha estado en rango terapéutico, yo creo que es fundamental. Muy bien,
pues estamos en tiempo. Ya si tienen alguna pregunta se la podrán hacer directamente ahí al doctor Camafort. Pues muchas gracias por su atención. Espero haya sido de mucha utilidad esta sesión. Creo que sí, y nos deja bastante satisfechos tu ponencia, Miguel. Muchas gracias.